Bueno, amigos, hubo unas elecciones que nos dejan visualizar, pues, en dónde está parado el país. Resulta ser que se venían discutiendo 6 gobernaturas y aparentemente todos estamos dolidos, molestos, fastidiados, y se supone que tendríamos en todos los estados que salir a votar en masa para dejar clara la situación. Pero caray, pues resulta ser que este régimen ganó 4 de las 6 y los demás fueron pues estados donde ya estaba la situación decantada desde antes. Pero le pido a Juan Shane con una vista muy nítida que nos diga su criterio en relación a lo que es tener comicios estatales en México. Buenas Buenas noches, noches. querido general, Mariana, un gusto estar aquí con ustedes como siempre. Pues mira, yo creo que aquí cuando hablamos de ganadores y perdedores, definitivamente quien pierde es el país, quien pierde es México. El problema es que la sociedad no se da cuenta, o sea, la sociedad en México no se está dando cuenta de esto. Lo que vimos este 5 de junio de 2022 en México no es más que la consagración del poder de la máquina de acarreo electoral que cada vez está más aceitada, más preparada para arrasar con Coahuila y con el Estado de México en 2023. Me refiero, por supuesto, a Morena. Morena va a gobernar ya a prácticamente 12 millones de mexicanos más. Y a este paso, ni nada ni nadie va a evitar que López Obrador tenga su ansiado maximato en 2024. Nos damos cuenta que la Alianza Va por México en este momento es un total fracaso. Tal vez no en lo político, tal vez no en el Congreso, pero sí operativamente y electoralmente están prácticamente acabados. Es decir, dependiendo de líderes mediocres y corruptos, a quienes solamente les preocupan sus prerrogativas. El PRI, fíjate, operado por Alito Moreno, que dice, va a haber tiro en el 2024. Absurdo, ¿no? Que diga eso, pero dice, va a haber tiro en el 2024. El PRI de Alito Moreno, que es un total fracaso, que está en su peor momento, que está en su último respiro antes de su extinción política y a punto de cumplir su consigna real, que siempre fue y será abrirle paso y poder a Morena. El PRD, que seguramente va a perder su registro en 2024, y de hecho que ya lo perdió en prácticamente 19 o 20 estados. El Esquirol, Movimiento Ciudadano, que seguirá jugando a ganar escaños y a tener una que otra gubernatura para copiar el modelo de negocio del Partido Verde, que tanto le gusta, por cierto, al señor Dante Delgado. Y la verdad, general, Mariana, perdemos el tiempo en pensar que solamente el crimen organizado es el que está haciendo todo esto y el que está moviendo todo esto. Morena le debe dar, para mi gusto, Morena debe darle las gracias especiales, debe dar 5 gracias especiales en estas elecciones. Una, a Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, que quizás futuro embajador en Francia o en algún país nice de Europa, porque a él le gusta mucho Europa. Alejandro Murat, ¿verdad? Cuyo padre, priista, que preside inclusive la Fundación Luis Donaldo Colosio, que es uno de los operadores políticos principales del PRI, y de quien se habla que ya orquesta la candidatura de su hijo. ¿Para qué chingados? No sé. No sé ni para qué fregados, ¿no? No sé si quiere abrirle paso a Claudia Sheinbaum, no sé qué es lo que quiere lograr. Le deben dar las gracias también a Dante Delgado, que insisto, el modelo del negocio del Partido Verde le encanta. Le debe dar las gracias a la apatía de la sociedad que le sigue valiendo madres y que todavía no entiende que la democracia es participativa, pero que tampoco le podemos, Mariana y general, no le podemos echar la culpa de todo a la apatía de la sociedad. Aquí también le debe dar, le toca a quienes también Morena les tiene que dar las gracias, por último, que es a los líderes de los partidos de la Alianza Va por México, por mediocres, por cobardes y por mamones, que siguen sin ser incluyentes, abriéndole las puertas de los partidos a los ciudadanos verdaderamente profesionales y preparados. Y siguen colocando candidatos mediocres que no tienen aporte, que no generan expectativas en el votante común y que muchos incluso los conocen hasta el día de la elección. No es culpa de unos, ¿eh? No es culpa ni de unos ni de todos, es culpa de quienes no hacemos lo que tenemos que hacer, ni sabemos cómo hacerlo cuando hay que hacerlo. Vamos a llegar al 2024 con una
Alianza Va por México prácticamente disminuida, con un INE disminuido y debilitado, y por lo que se ve, queridos Mariana, general, el 2024 se lo puede quedar Morena sin ningún trabajo. Morena ya aceitó la máquina, ya ensayó, ya tiene preparado su plan. Si la Alianza Va por México no se funde en un solo partido, si no se genera la expectativa con los mejores elementos que la Alianza tiene, si no son inclusivos con la sociedad civil, si no hay elementos de gente preparada, con vocación, que tenga la sociedad civil, que de verdad tenga espíritu de guerra y que se una a los partidos para que accione a los partidos, señoras y señores, vamos a tener en México un maximato en el Estoy 2024. realmente muy agradecido con el nivel y profundidad de análisis que nos has aportado. Y le quiero preguntar a Mariana. Mariana, ningún régimen socialista que llegó al poder se fue a la primera en Latinoamérica. Se quedaron 2 periodos, porque en el tercero los echaron a patadas. Vamos, como dice Juan Shane, Mariana, en caída libre, ya en la rampa descendente de el peor de los despeñaderos. El análisis que hace Juan es muy puntual, como siempre, y él sabe y creo que comparte conmigo esta negativa de sumirnos en un discurso de vencidos, de que nos han ganado. Creo que hay tiempo de dar la batalla. Coincido completamente con él en que nosotros como ciudadanía debemos demostrar mayor interés en la política pública. Coincido en que debemos sumarnos a los partidos de oposición, pero no forzosamente tenemos que estar compartiendo siempre todo lo que digan. Es decir, unirse a un partido político no significa que sigan los afiliados a pie juntillas todo lo que dicen los líderes o lo que digan los presidentes de comités estatales o nacionales. No quiere decir eso. Creo que la sociedad necesita forzosamente, necesita obligarse a interesarse en la vida política. Durante los tiempos a partir de Zedillo para la fecha, vimos, entramos como en una especie de letargo sociopolítico, y a partir de ahí creímos que todo iba a funcionar bien. Teníamos un buen presidente que fue Ernesto Zedillo, otro buen presidente, hablando en términos generales, otro buen presidente que fue Vicente Fox, luego Felipe Calderón, e incluso Peña ayudó al crecimiento económico del país. Por eso les digo, estoy hablando en términos generales. Yo nunca dije que no hubiera actos de corrupción, sí sé que los hay. ¿Por qué no podemos ser capaces de destacar algo bueno de los otros gobiernos? Porque lo hubo y mucho. De hecho, muchísimo. Pero pues quienes apoyan ciegamente al presidente son incapaces de ver eso. Y creo que de cierta forma ese tipo de personas contamina a quienes ven y palpan la realidad de ir al súper y comprar el mandado cada vez más caro. Creo que esas personas palpan las noticias de todas las masacres, persecuciones que ha habido en el país a partir de que este hombre tomó el poder. Y pareciera que cuando dicen, bueno, pero es que no todo es tan malo, o sea, no, y yo creo que no podemos estar volteando a ver siquiera una posibilidad de que hay algo que está bien. Yo le preguntaría a Juan, desde donde él nos ve, desde su óptica, Juan, ¿hay algo bueno que esté haciendo el gobierno? No, por más que uno le quiera buscar, no hay Exacto. nada que este gobierno haga que no tenga que ver con un proyecto de poder, porque lo hemos platicado Mariana, tú y yo. Lo que este Sí. gobierno tiene no es un proyecto de país. Ellos manejan el proyecto de país en el discurso, pero lo que tienen es un proyecto de poder. Y la verdad es que lo hemos también platicado tú y yo, ante toda la corrupción, ante todo lo que hemos visto, el desfalco descarado del país que tienen a todos los niveles, lo que más les preocupa a estos güeyes es brincarse del tren antes de que se caigan el despeñadero. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que si entra otra administración que realmente haga justicia,
saben lo que se les espera. Entonces, se están engañando solitos, el chiste se cuenta solo. Lo que quieren, lo que más quieren en este momento, el presidente López Obrador y sus compinches es una tapadera. Y por eso busca el maximato. Y creo que ahí también encaja esto que les estoy diciendo, dejarnos tocar por este discurso de no todo está tan mal, hace de cierta manera que nosotros doblemos las manos porque decimos, bueno, a lo mejor no es capaz de darle en la madre al país, a lo mejor estamos exagerando. Creo que ya no cabe siquiera pensar en eso, sería No, un porque además, suicidio. mira, los números lo dicen, Mariana, ya no es ni siquiera lo que Sí, digan ellos. Ahí están los exacto. números, ahí están los hechos. Más allá de ignorar este discurso simplista, porque parece muy simplista estar hablando de que no todo va tan mal, cuando estamos viendo los números, como dice Juan, tenemos que pensar en alternativas y yo, como decía antes, salir a invitar al voto a las calles, no por Mira, redes, Mariana, no por eh, redes. mira, aquí les voy a decir una cosa. Dejar de hablar del presidente o de sus ondas no va a pasar. Podemos dejar tú y yo y Juan de hablar, pero como tú dices, las grandes cadenas tienen presupuestos enormes. Y si la neta yo tengo cable, ¿no? Y puedo ver pues, CNN y Al Jazeera, pero el resto de la población, y un día se nos fue el cable y estuve viendo la tele, está frita la gente. La verdad, o sea, puras tonterías infomerciales y mañanera, es su receta del pueblo en general. No va a pasar de que nos amalgamemos en una sola facción. Tampoco va a pasar de que nuestro pensamiento vaya a permear sobre todos los demás espectros. Yo siento que la gente radical, como podríamos ser tú y yo, Mariana, nunca estaremos en una mesa de negociación precisamente por nuestras posturas. Y siempre habrá gente que sea un poco más flexible y más dúctil para poder llevar nuestras inquietudes. Pero también es cierto que estamos así de perder nuestro proyecto de país, porque Juan Shane ya tiene 20, 21 gobernadores el presidente y con la mitad calificada más uno puede cambiar la constitución y ya no importa nada más el siguiente proceso electoral de presidentes. Sí, el peligro, perdón, el peligro aquí general, lo que estás hablando aquí estamos a punto de perder al país, digamos, en la parte demócrata operativa. Estamos a punto de perder al país como lo conocimos los últimos 30 años, con todas sus imperfecciones, buenas y malas. Estamos digamos, en el umbral de entrar a una puerta de un sistema completamente autocrático, que es el sistema autocrático que tiene las economías cerradas al estatismo, porque aquí hay que ser claros, ¿eh? Aquí ya no es cuestión de izquierdas o de derechas, o de que si soy de izquierda, derecha, o que el socialismo, o que el capitalismo, aquí es cuestión de buenos y malos gobiernos. Hay buenos y malos gobiernos. El gobierno que tenemos actualmente es un gobierno malo, es un gobierno pésimo, es un gobierno que no tiene conciencia social, la sociedad no le importa. Uno podrá hablar lo que quiera, pero los indicadores no se equivocan, los números son fríos. México está pasando por la peor catástrofe económica de los últimos 100 años de su historia y está originada en gran parte por su propio gobierno. Sí, que sí es cierto que hubo una pandemia, sí es cierto, que sí es cierto que hay una crisis en la cadena de suministros también, pero tenemos un gobierno que se ha preocupado por despilfarrar el dinero de un país, fíjate, al que ya eh, prácticamente despilfarró o se fregó el fondo de estabilización, se fregó los fideicomisos, se jodieron los presupuestos, toda la opacidad que se maneja desde la cancelación del aeropuerto hasta las obras míticas del idiota este. Todo lo que estamos viendo está completamente dirigido ni siquiera a hacer las obras porque el presidente crea que las obras se necesitan. Está dirigido a generar una nueva clase política de millonarios
en donde se están cambiando las cúpulas de poder de las que habían antes a las que va a haber hoy y las que va a haber mañana. Se cambian las cúpulas de poder. Vino un poderoso a quitarle la silla al poderoso que estaba antes y vino este a sentarse a decir, ahora me toca agarrar a mí y ahora me toca controlar a mí, a mi manera y como yo quiera. Eso es lo que México está viviendo en este momento. Mucha gente todavía no se da cuenta porque vive en sus zonas de confort, porque pues mientras tengan su chamba, mientras alcance para ir al supercito, mientras alcance para irse el fin de semana, pues de reventón con los amigos o para la comidita de los cuates de los jueves o de los miércoles, la gente va a seguir pasando esto por alto. La gente no se está dando cuenta que cuando se habla de una transformación, se habla de una transformación de un país democrático o de un sistema democrático a un sistema autocrático. A eso es a lo que nos están empujando. Y repito, podrán hablar mil maravillas, pero los millones de pobres que incrementaron, la cantidad de dinero despilfarrado, el desfalco multibillonario del que estamos siendo víctimas los mexicanos ante nuestros ojos, ante nuestras propias narices, es verdaderamente un daño que a México le va a costar reparar durante décadas. No estamos midiendo de verdad el grado de desastre en el que estamos metidos. Y si los mexicanos en este momento como sociedad no nos juntamos, pues ese país, que es el país que más o menos hemos sobrellevado los últimos 30 años, pero que nos ha dado la libertad de por lo menos aprovechar oportunidades, de por lo menos crecer, de por lo menos llevar una vida digna, de a muchos periodistas nos ha dado la oportunidad de expresarnos libremente hasta cierto punto. Mariana Guerrero, Kenia Gascón me decía hace unos días, oye, mira, acostúmbrate a que los comunistas, así lo llama ella, los comunistas vienen a romper, no vienen a negociar, vienen a arrancar de cero y antes no se ha tardado con romper con Estados Unidos. Entonces pasa lo de que lo invitan a la cumbre en Los Ángeles, le ruegan, le piden, le insisten, y él dice, yo no voy a Estados Unidos por estos motivos. Mariana, aunque puede ser populista, comunista, socialista o pendejista, realmente el Peje Morena sí es perverso, ¿no? Pero tú crees realmente que no le va a importar romper con Estados Unidos, romper con el status quo y se va a echar todos los desempleados, muertos y toda la inconformidad social se lo va a echar a la espalda? ¿O tú crees que alguien le va a decir despierta Andrés Manuel que estamos en la vida real y te tocó ser presidente? Andrés Manuel está manejando un discurso para sus oyentes, pero por debajo de la mesa lo tienen bien sujetado y Juan sabe por qué. Lo que está haciendo Andrés Manuel, y se ha documentado ya con periodistas como Loret de Mola, se ha documentado que mucho del dinero que está despilfarrando en sus supuestas obras, en realidad es mero lavado de dinero. Segalmex estuvo haciendo tratos con el gobierno de Venezuela y estuvo supuestamente vendiendo despensas a sobreprecio y nadie sabía a dónde iban a parar las diferencias. Sabemos perfectamente que el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene del narcotráfico. De ahí se está sosteniendo. Hay muy poca industria, hay muy poca iniciativa privada, hay muy pocos empresarios ya, hay muchos venezolanos aquí mismo en México y en Colombia que salen huyendo. Hay empresarios que vendieron lo poco, lo mucho que les quedaba y se fueron a crear una nueva vida a Colombia. Entonces, esto que está haciendo Andrés Manuel de gritonear y decir, no voy a ir, no, lo está haciendo nada más para sus huestes. Ese es un discurso que él maneja siempre. Se la da de muy bravucón, pero en realidad es un cobarde. Andrés Manuel es incapaz de enfrentar sus propios miedos. Andrés Manuel ha sembrado sus propios terrores en el colectivismo mexicano y nosotros acabamos creyendo en esos miedos. Andrés Manuel está sembrando la idea de que él es invencible e indestructible y no lo es. Es un simple sujeto, un hombrecillo lleno de complejos, lleno de temores
Y creo que los ataques no deben de ir dirigidos a estarlo mencionando, sino a estar mencionando lo que está haciendo mal, porque el único punto débil de Andrés, el talón de Aquiles de Andrés, se llama Andrés Manuel López Obrador. No son sus hijos, porque a sus hijos les vale puritita madre lo que se diga de ellos, y a él también le vale. A Beatriz ni se diga. Lo único que le duele a Andrés Manuel es el mismo Andrés Manuel. Lo único que le duele a Andrés Manuel es el mismo Andrés Manuel. Ese tipo no tiene empatías por nadie, no tiene afectos con nadie, porque lo único que le interesa es él. Cuando ha habido situaciones, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta portada del Economista, del falso Mesías? Sí, claro. Sí supieron cómo se puso. Ahí Sí, no hombre, hablaron, uf. su gobierno es corrupto, no hablaron de que sus hijos son unos haraganes, no dijeron que su esposa parece una sopilota, no dijeron eso. Dijeron Andrés Manuel es un falso Mesías. Se puso, no bueno, furibundo y lo que le sigue. Si los medios de comunicación, todavía los que hay independientes, se atrevieran, tuvieran esa osadía, créanme que ayudaría mucho en el ánimo de la sociedad, en el ánimo de los votantes, a salir y decir, a ver, güey, ¿sabes qué? Tú no me vas a venir a correr de mi casa. Mi país es mi casa y tú no me vas a venir a sacar de aquí. Esto que estás diciendo, Mariana, es clave, ¿eh? Ahí estás dando en el punto fundamental, porque esto no es un asunto tampoco de gente que está aquí en México. Hay gente que rodea a Andrés Manuel, y tú lo sabes y lo hemos platicado también, que hay gente que rodea a Andrés Manuel que no necesariamente es gente de México, que son claves en todo este proceso de transformación de México y que tiene que ver, tú lo sabes muy bien y lo hemos platicado, hasta con el general lo he platicado, que tienen que ver fundamentalmente con la inteligencia cubana, ¿eh? Ahí es donde estamos metidos, porque no es, México es parte de una agenda internacional, no nada más es una cuestión de un grupo de poder, de Andrés Manuel y un grupo de poder. Mira, el paradigma que nos toca vivir a nosotros es que crecimos los tres en un régimen de estabilidad social que posiblemente era rampante en corrupción, pero que sabíamos que nuestra mamá, nuestro papá, tendría sin duda en el ISSSTE la atención médica requerida en sus operaciones o convalecencia, que nuestros hijos tendrían las vacunas requeridas. También nosotros crecimos entendiendo que la democracia se puede imponer a la buena o a la mala, pero que el rito de participación social estaba velado por el INE y que era un ente intocable, que era realmente, si no sagrado, por lo menos era demasiado respetable el Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Pero esta situación de debacle de las organizaciones sociales y paraestatales nos pone al INE a querer hacer consultas ridículas y lo culpan de eso. Ahora la elección fue intachable, le da la victoria a los candidatos de estas personas. A lo mejor se dan cuenta que el INE con su samurái Ciro Murayama, samurái de la democracia, es posible que el INE sí les vaya a servir, porque se dieron cuenta que aún con todos los contrapoderes, ellos tienen caballo de hacienda para ganar. Bueno, hasta lo reconocieron al INE, ¿no? Se han fijado que ahora sí no lo han atacado. Por supuesto que lo tienen que atacar porque sigue siendo parte del discurso, pero No, y lo van a refutado. o sea, el INE sigue siendo un objetivo clave a destruir. Así es. El Así INE es. no está a salvo. Y lo he escuchado tanto de Juan, lo he escuchado también de ti, general, lo he escuchado de Macario Esquetino, lo he escuchado de Luis Carlos Ugalde, lo he escuchado de José Woldenberg. Ellos dicen, si quitan al INE, si destruyen al INE, olvídense de que tenemos país. Es Totalmente. más, llaman incluso a defender más al INE que a la propia economía. Cuando este tipejo entró, creo que lo hablamos, Juan, en el podcast de Perfiles, Sí. que
yo te comentaba que el primer objetivo de Andrés Manuel era destruir la economía, porque de la economía se sustenta seguridad y salud. Son 3 engranajes básicos de un Estado como poseedor de los bienes y como administrador de los recursos. Así es. Y fue lo primerito que hizo. Darle en la madre a la economía y le vas a dar en la madre a todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana los estados te van a pedir dinero para seguridad y luego tú vas a justificar diciendo que pues les tienes que recortar porque pues no hay Pero mucha espérame, recaudación. ahí los Así es. estados ya son de él. Entonces, ¿qué va a quedar Querétaro, Guanajuato y 2, 3 estados que van a ser una No, minoría absoluta? Porque lo espérame, dijiste muy bien hace general. un rato. En ningún estado donde No, gobierna Morena, la gente está bien. En ningún municipio donde no, ellos están, tienen seguridad social. Pero Ahora, tú porque el dijiste, señor lo que sí, está buscando es jalar los hilos desde todos lados. Él quiere jalar el control de todos los hilos, ¿sí? es, Mira, es quieres clave entrar. para ellos. se acabó, como dicen ustedes, la parte de la seguridad en México. Lo que yo dije, la parte de la salud y la medicina de México. Pero la Sí. parte de la educación y de la investigación, ciencia, está en la calle. No hay ninguna arista donde podamos decir, puta madre, o sea, ni siquiera la selección de México, que no tiene nada que ver con él, va bien. O sea, en general, Pues México está... ahí Pero les va espérame, una eh, exclusiva, se las nomás voy a déjame dar te digo, en primicia aquí para cierro tu mi concepto programa. porque se me va a olvidar. A La onda ver, es esta. Con todo lo que está mal de la chingada, lo más seguro es que ellos van a ganar la presidencia y los estados que faltan. Entonces ya no es una vía la opción de ser presidente o reelegirse o no. También ya pueden cambiar la constitución al tener mayoría de gobernadores y congresos locales. Y la tercera, si tienen todos los gobernadores, ellos no van a exigirle, como dice Mariana, danos los recursos, porque va a haber una concertación. Me dejaste llegar y yo tengo que apoyar a mi Tlatoani, a mi Mesías faraónico, Juan Shane. Discúlpame que te interrumpí, hermano. no, no, hermano. Al contrario, siempre un gusto. Oye, les iba a dar a los dos una exclusiva, una primicia de un documento que me acaba de llegar, que si quieren, pues la aprovechamos y se las doy aquí en tu programa. Eh, Por favor, dala y tal vez, cierra Mariana el programa. tal vez no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero a lo mejor sí tiene que ver. Eh, y yo quisiera partir nada más por redondear algo que mencionaba Mariana, que me parece muy importante sobre el INE. El INE no solamente es el árbitro electoral, es el organizador electoral. Entonces, por eso es que es clave para ellos dominar, apoderarse del INE, porque el INE es el organizador electoral y toda la infraestructura, el know-how, la manera en la operativa que tiene el INE cuesta muchísimo dinero y muchos años de experiencia, y ahí es donde ellos ven que meter el virus es automáticamente apoderarse de los resultados electorales. Tendríamos la misma forma en la que se manejaban las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, pero corregida y aumentada y con la infraestructura actual del INE. Entonces, desde luego que sí no podemos descartar que es el objetivo. Pero si me permites, y ya con esto cierro, me acaba de llegar un documento de una organización que además es una organización muy importante acá en los Estados Unidos, de la directora del Free Society Project, perdón, que se llama Cuba Archive o Archivo Cuba, que es un documento presentado al Departamento de los Estados de Estados Unidos que me llegó hace un ratito, que se los voy a compartir, pero que además me llama la atención de dos cosas que habla aquí sobre la filtración de agentes de Cuba en México y de quiénes en México que están dentro de la política y del actual partido, obviamente dentro de los colaboradores del actual gobierno López Obrador, son gente muy allegada al régimen, a la dictadura de Cuba, y son de hecho en gran parte también responsables de la contratación de médicos cubanos históricamente en México y de la contratación de agentes de inteligencia cubanos, es decir, de todo lo que es el know-how de cómo se hacen las cosas en Cuba a nivel brigadas para lo que es adoctrinamiento, toda la mecánica de adoctrinamiento. El primero de ellos, y ahí les va el nombre, es el señor Lázaro Cárdenas Batel. ¿Ok? Que es el actualmente jefe de asesores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es uno de los personajes claves, ¿no?
Y el otro es Déjame, Joaquín Molina déjame Mesa. te interrumpo, ¿Perdón? déjame te interrumpo respecto al nombre primero que acabas de dar. Es un sujeto muy bien conocido Así en los es. cárteles de la droga de Michoacán. Ex gobernador de Michoacán, por cierto. Ex gobernador de Michoacán, pero él manejó por mucho tiempo los hilos del narcotráfico en Michoacán. Y casi estoy segura que lo sigue manejando. Pues Casi estoy ahí tienen segura al que primero. una Ahí te va el historia segundo, negrita. doctora. Es poderosísimo, pero aparte él tiene una historia de toda la familia Cárdenas en cercanía con la familia de Castro Ruz, porque ellos Pero muy tenían, bueno, importante, ¿no? Porque es el jefe de asesores del gobierno de López Obrador. totalmente, totalmente. Y don Tata Lázaro fue tiene sus estatuas en La Habana, pues eso es como el presidente mejor que ha tenido México para los ojos de Cuba, y que su hijo esté tan asociado con este régimen no es de extrañarse. Qué bueno que tiene esa revelación, Juan. Y de la otra persona, ¿qué nos dices? Ahí les va la otra persona para ver qué referencia me pueden dar. ¿Les suena Joaquín Molina Leza? Joaquín Molina Leza, él es cubano, él es coordinador de análisis estratégico y de evaluación del INSABI. Joaquín Molina Leza es cubano, está casado con una mexicana. Él es, digamos, el principal impulsor del INSABI, ¿no? Al momento de que sustituyó el Seguro Popular, y fue el principal impulsor para que se sustituyera el sistema de distribución de medicamentos en México. Él es me parece que es estomatólogo, él es de origen cubano, como dije, es cubano. Él inclusive fue representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS en Brasil, y fue el principal promotor del programa Más Médicos que se llevó a cabo en Brasil en 2012, que además es un programa muy polémico, porque fue precisamente cuando entró Bolsonaro, Jair Bolsonaro, y se dio cuenta de todo lo que sucedía en este fraude de médicos cubanos y que terminó expulsando a todos estos médicos cubanos en Brasil. Un programa que que empezó a formarse durante la época de Lula, que luego trató de consolidarse con Vilma Rousseff, Vilma Rousseff, y después, al entrar Bolsonaro, cuando se dieron cuenta de la cantidad multimillonaria de fondos desviados a Cuba, lo canceló. ¿Cómo le suena este segundo personaje? Qué fichita, ¿eh? La verdad, pues esto es lo que hace un rato lo platicamos, que los regímenes de tipo socialistoide se quedan dos sexenios en dos mandatos en el poder, y luego lo sacan a patadas por tanto desmadre. Y mencionaste a Lula y a Silvia Rousseff, que son realmente el 1-2 del socialismo mamertoide en Brasil, y Bolsonaro, que ojalá que llegue un Bolsonaro a México. Pero sí, sí, Juan, realmente pues estamos ya como en aquellas épocas de los 50 del espionaje. Marianita, por favor, cierra el programa. Bueno, pues me gustaría comentar que estemos muy alertas con estas palabras que han surgido últimamente, tanto de Porfirio Muñoz Ledo y hace unas semanas de este señor Cuauhtémoc Cárdenas. Siempre debemos de tener bien presente que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo son los creadores de este monstruo que se llama Andrés Manuel. Y que lo que vengan a decir ahora, así literal, es pura mamada. Son cosas que solo un niño infante diría, por eso me refiero a eso como una mamada, porque solo los infantes maman. Y que es evidente la intención de distraer el discurso, de distraer el tema público, de desviar la atención de Andrés Manuel hacia otros igual que él. Eso que reveló Muñoz Ledo, ya lo sabíamos. Y que dijera Cuauhtémoc Cárdenas, no, pues no estoy de acuerdo cómo está haciendo las cosas. Es su padre. Cuauhtémoc Cárdenas llevó a Andrés Manuel a la vida política. Él lo sacó de los pantanos de Tabasco.
y lo colocó en el ente nacional. Él es el presidente, Cuauhtémoc Cárdenas es el presidente del Grupo Puebla, que si no me equivoco, Juan, corrígeme por favor, es la mano izquierda del Foro de Sao Paulo. Es prácticamente la extensión, Mariana, del Foro de Sao Paulo. Que es una horda de narcotraficantes que van y engañan y disfrazan su discurso para estar haciendo sus porquerías, para estar vendiendo y moviendo droga a lo canijo y estar llevándose infinidad de dinero a sus propios países y allá mismo seguir matando de hambre sus naciones. O sea, hay que ser muy objetivos, hay que ser críticos y dejar de estar aplaudiendo cuando un imbécil de estos sale a decir algo que ya sabemos. Como que nos sentimos revalorados cuando otro idiota viene a decir lo que nosotros ya pensamos. Pero como nuestra voz no tiene el mismo peso que ellos, entonces lo aplaudimos. Eso no es correcto. Creo que el punto clave, la solución del problema que estamos pasando es la sociedad misma. Y no podemos estar volteando a ver a personajes que tuvieron que ver con el ascenso de Andrés, y con esto me refiero a todos los que lo llevaron al poder, sus aplaudidores, sus admiradores, sus votantes, sus cómplices, de todos ellos hablo. Si hay quien dice que no podemos estar divididos como país, creo que es necesario que nos dividamos entre los que queremos rescatar a nuestro país y dejemos de llamarle la atención a aquel al que le está valiendo madre que se estén llevando a nuestro país entre las patas de los caballos. Ahí sí apuesto por la división, porque voy a reiterar lo que dije hace rato, el discurso contamina. El discurso contamina. Y si por un lado estamos oyendo las cosas bonitas que supuestamente hace el presidente, vamos a terminar bajando las manos, vamos a terminar creyendo que realmente no es tan peligroso y vamos a terminar pensando de, ¿sí será tan perverso? No estaremos exagerando, las noticias exageran. No, no podemos portarnos tibios porque es nuestro país, el futuro de nuestros hijos y de las siguientes generaciones el que está en riesgo. Y ojalá que los hijos de ustedes, los míos, nuestros nietos, todos ellos tengan la fortaleza de seguir levantando este país, porque como lo decía Juan al principio de su intervención, este desmadre que está haciendo este grupo sectario que se llama Morena va a costar muchísimas décadas de trabajo. Con eso cierro mi comentario. Gracias. Querida Marianita, muchísimas gracias. Siempre enriqueces cualquier tópico que se trate y aparte, pues eres una persona muy auténtica en tu criterio y no te guardas nada, lo cual me encanta. Te agradezco mucho porque siempre eres una persona muy colaborativa con lo que hacemos en la Resistencia desde hace muchos años. Creo Juan Shane, igualmente, hermano, te agradezco mucho. Amigos, cuídense porque la Resistencia está en sus manos. Muchas gracias a mi querida Mariana Guerrero y a Juan Shane, el rey de todo South Beach. Muchas gracias a todos.